Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Félix, epidemiólogo. En breve hablaremos de un tema muy importante con él. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Oh, manito, yo soy dominicano, me gusta mi tierra y trabajo mucho. Cuando yo visito mi país, yo me lo gozo, pero tengo que cuidarme. ¿Y si a mi salud le pasa algo? SENASA resuelve. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Félix Cuello. Doctor, bienvenido una vez más a su programa. Bien, bien. Es un placer estar Sí. contigo y tu teleaudiencia. Sí, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que literalmente está en apogeo, la viruela del mono que ya llegó a nuestro país. Doctor, explíquenos en qué consiste esta viruela. Bueno, esta es una enfermedad de las nuevas que están distribuyéndose a nivel mundial. Es una enfermedad que está relacionada a los animales, al mono, a un tipo de roedores. Sí. Principalmente una enfermedad que se tiene mayor nivel de presencia a nivel del África. Y en el área del mono son unos virus, con lo cual el ser humano tiene contacto con esos animales y se transmite de diferentes formas. Se transmite de manera directa cuando el contacto del ser humano con los animales se produce y esos animales tienen el virus y tienen la enfermedad. Y entonces empiezan a producir secreciones, empiezan a producir lesiones, y en ese contacto con los animales, entonces la persona desarrolla la enfermedad, y esa persona entonces, en contacto con la misma persona, Sí. entonces transmite la enfermedad de manera directa, trasladando el microorganismo, en este caso el virus de la viruela, al ser humano, y ahí entonces empieza la cadena de transmisión humana, porque no es una enfermedad del humano, sino de un animal. Exactamente, de los animales. Y entonces la única forma de transmisión ha sido a través del contacto animal, me imagino, de esas personas que Correctamente. viajan en África, que me imagino que están ayudando allá. Exacto, y también, tú sabes que la parte cultural es muy importante, porque Sí. en esa parte de África, lo que aquí no se come, ya se come. Ah, ok. Sí, porque los monos y toda esa cuestión se lo comen por allá, Sí. aquí no se come eso, en Y, ese proceso. y aunque esa carne sea procesada, se puede haber un contagio. No se transmite a través de la carne procesada, sino a través de la interacción con los animales en el área selvática. Ya Y entiendo. como ya esos animales, como aquí el gato, el perro, el cerdo, que se ha domesticado, entiendo. ya hay un nivel, unas relaciones directas ya con la persona, y como son portadores de ese virus, pues desarrollan la enfermedad, y de ahí entonces ya se ha pasado al humano. Sí. Por eso es que una enfermedad zoonótica desde el punto de vista de los animales, y pasa entonces al humano y la transmite en el proceso de relación ya que se establece entre humanos. Sí. Así se ha desarrollado, así fue identificada en la década del 50 esa enfermedad. Y se identifica el primer caso en el 70, en el 1970. Y de ahí para acá entonces se convierte en una enfermedad endémica en la parte del África, principalmente en el África central y en el África occidental. Y entonces, con el proceso de intercambio y de comunicación aérea, marítima y terrestre que
que tiene el mundo en la actualidad, pues entonces esa enfermedad ha ido siendo trasladada del continente africano hacia otro tipo de continente. A tal punto que hasta el día de hoy, lo que allá fue endémico, que el mundo no lo conocía de esta parte, ya se empiezan a producir casos, en miles de casos, hasta la actualidad. En esta zona del continente empezó a presentarse y reportarse casos en el Reino Unido el día 5 de abril. Empezaron a presentarse los primeros casos y de ahí para acá ya llevamos más de 5.000 casos. ¿A nivel mundial? A nivel de la parte de Europa hacia acá, desde que se identificó el primer caso. En Latinoamérica y el Caribe llevamos más de 1.000 casos, más de 1.300 casos. Y hay alrededor de 14 países que ya han desarrollado la enfermedad desde el punto de vista del reporte, porque es probable que esté en muchos países, en más países, pero no hayan tenido la capacidad, la posibilidad de identificarlo y se le haya escapado el diagnóstico. Entiendo. Pero ya hay 14 países, desde Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Paraguay, Argentina, Brasil, Perú, que ya tienen información de varios casos. Los que más tienen es Estados Unidos, Nueva York, California, Canadá. En Brasil, Perú hay varios casos. Y entonces es la debilidad, esa es la preocupación y esa es la amenaza que tiene República Dominicana, porque el nivel de fluidez, el nivel de contacto, de relaciones comerciales, relaciones humanas a través del turismo que hay entre todo el mundo y principalmente toda esta área de influencia de República Dominicana, pues entonces lo más probable es que cualquier tipo de enfermedad, y más este caso, y la forma como se transmite, llegue a República Dominicana, y ya tenemos el primero, entonces de manera que de aquí para adelante a desarrollarse la enfermedad. ¿Y cómo se manejó la información del primer caso? O sea, ¿inmediatamente se dieron cuenta, se alertó, o primero lo manejaron de forma interna para luego sí ya sacar el comunicado? Hasta ahora, los datos que han estado dando las autoridades se conoció alrededor de casi una semana después de tener la persona ingresada en el NEI La Lora. En el Ramón del Área, en el Ramón del Área de militar. Sí, el militar. Quizás eso se llevó ahí por un problema de seguridad, porque tú sabes que desde que se conoce un caso, de una vez la gente empieza a conocerlo. Y porque además también esa enfermedad puede generar algún elemento de estigma desde el punto de vista social. Que, dicho sea de paso, por la forma como se ha identificado un % elevado de los casos, la forma de transmitirse, que fue por algún tipo de relaciones sexuales, de manera con pareja del mismo sexo, ha generado algún tipo de estigma con relación a que, pues lo transmiten de hombre a hombre, de mujer a mujeres, pero no, eso se transmite de manera heterogénea, de manera homogénea, y con las relaciones, con el contacto directo. Pero esa información se dio a conocer en el país, ya tenía alrededor de 7 días que habían generado la identificación del caso, y hicieron, según las autoridades, hicieron un bloqueo en el área donde la persona vino, donde la persona vive, y supuestamente se le está dando seguimiento a las demás personas que tuvieron contacto. Iba a preguntar eso, si se le dio seguimiento a las personas que me imagino que vinieron en el vuelo o tuvieron contacto. No, que vinieron en el vuelo no, con lo que aquí tuvo contacto, porque con lo que vino en el vuelo no tuvo ningún tipo de seguimiento. Tú puedes estar segura de eso, porque para hacer eso hay que tener un sistema de vigilancia demasiado estricto, y eso científico no fue en el aeropuerto, fue aquí. Cuando recibió asistencia Cuando la persona médica. empezó a tener algunos tipos de síntomas y empezó a dar la información. Entiendo. Entonces, y sobre todo porque eso tiene varias etapas. Hay una primera etapa que es en periodo de incubación, y hay una segunda etapa que es el elemento de manifestación, el desarrollo clínico de la enfermedad, que está alrededor entre 0 hasta 21 días. Tú puedes tener entre incubación y desarrollo de la enfermedad alrededor de 21 días. Y entonces, actualmente se está en la etapa de observación de los contactos que tuvo la persona, y el paciente está en proceso de evolución que hasta ahora es satisfactoria según las autoridades, porque todavía no hemos visto al paciente, ni cómo está, ni se ha informado la presencia de otro caso producto del contacto de las personas que están, ni sabemos dónde lo tienen aislado desde el punto de vista epidemiológico, pero esa es la situación con relación al caso que aquí está hasta ahora identificado. Hay una ventaja, porque según hay una información ahora, en República Dominicana hay disponibilidad de los kits para identificar el virus, porque eso es una ventaja diferente a como fue la COVID, que cuando la COVID entró no había
tecnología de kit disponible para identificar los casos, y eso generó dificultades, y eso es una ventaja, porque aquí se informó que hay un laboratorio que trajo kit, tiene disponibilidad para el que lo quiera comprar desde el punto de vista del laboratorio o el mismo gobierno para cualquier caso que se presente. Hay una información que yo obtuve, y es que en el mes de junio, alrededor del 15 hasta el 15-20 por ahí, México, junto con la OPS, hizo un proceso de entrenamiento a unos 9 o 10 países para entrenarlo desde el punto de vista técnico en la preparación del manejo molecular de la técnica de la PCR para poder identificar el virus. Dentro de esos países estaba República Dominicana, o sea que fue un elemento de tipo importante porque ayudaba, como es una enfermedad para esta zona nueva, que no se conoce, entonces es un elemento de la preparación técnica importante. Dos informaciones, esa más la disponibilidad de kits para identificar el virus, que ya está disponible en República Dominicana. ¿Y qué tipo de pruebas son las que se hacen con este kit? Son las PCR, son las pruebas de tipo molecular, porque son las pruebas que permiten identificar el virus como tal. Entiendo. Es parecido al kit que se utiliza para la SARS-CoV-2, pero con una característica de ese tipo de virus. Hacia la varicela. Entonces, ya está aquí los kits disponibles en la República Dominicana. ¿Y cuáles son los síntomas iniciales que tiene esta enfermedad? Bien, hasta ahora hay varias formas de síntomas iniciales. Es una enfermedad que empieza a veces con un malestar general del organismo, empieza con dolor muscular, empieza con un aumento en temperatura, con un dolor de cabeza, empieza a veces con un dolor de garganta, a veces empieza con un cuadro clínico de diarrea, a veces entonces empieza con la presencia de una erupción en la frente, una bolita que la gente le dice en la frente de color roja. A veces esa bolita se va expandiendo al tórax o a la palma de la mano o a la planta de los pies, o una bolita a nivel del abdomen en el área umbilical del ombligo, y después una o dos, y a veces va ampliándose la cantidad en términos numéricos, y ya entonces tú puedes presentar erupciones. Ya esas erupciones te dan a ti una advertencia a la persona ya, que empieza a ir a preocuparse y ir a las atenciones médicas, porque ya en las erupciones, que son a veces de color blanquecina, a veces se convierten en pus, estallan, y eso es, entonces ahí es que empieza el proceso de contaminación, de contacto directo en una relación cercana, o en relaciones sexuales, o el contacto directo que tú pongas la mano, al poner la mano no te la lave, ponga en contacto con otra persona y transmita la enfermedad a esa otra persona, y esa otra persona entra en el periodo de incubación hasta desarrollar las manifestaciones clínicas. Hasta ahora, a través del beso, a través del contacto directo, hasta ahora son los mecanismos de transmisión de esa enfermedad. Como las otras, como la varicela, la otra, y el sarampión. Exactamente, ese es el mecanismo de transmisión, porque son parecidas de la misma familia. Correcto. Doctor, ¿y cómo estamos con la vacuna con la viruela del mono? Porque tenemos la vacuna para sarampión y para varicela. ¿Cómo estamos con la viruela? No, la varicela del mono hasta ahora como tal no existe. Hay una vacuna que está en fase 3 de investigación. Porque, ¿qué sucede? Al haberse eliminado como problema sanitario la varicela humana, las vacunas de la varicela, desde el punto de vista mundial, se retiraron. Entiendo. Porque no tenía sentido ya. Exacto. Y era una pérdida económica para las multinacionales. Y lo que se hizo con esos virus fue que la Organización Mundial de la Salud se le autorizó a que algunos países, principalmente Estados Unidos y Rusia de la época, tuvieran la disponibilidad de guardar varias cantidades de ese virus. Entiendo. Porque si se permitía que se expanda así, ese virus puede ser utilizado hasta para bioterrorismo. Y se trató entonces de que esos países dispusieran de esos virus, por si acaso se producía un repunte, se pudiera fabricarle una vez, porque ya se domina la técnica y se conoce todo de eso. Pero eso hasta ahí estaba. Esta no es una enfermedad que existía, de la viruela de los animales, pero una enfermedad que empezó a tener presencia. Y eso entonces se suponía que, como pertenecen al mismo género, la vacuna de la varicela humana podía contribuir a amortiguar el proceso de infección. Eso es una posibilidad. Pero empezó entonces a desarrollarse una vacuna vinculada directamente hacia el virus del mono, porque no hay tratamiento para eso.
desde el punto de vista curativo, hay tratamiento paliativo, que ahorita se puede hablar. Entonces, Sí, no, en función ahorita de vamos eso, a hablar de eso. se empezó a investigar una vacuna para la viruela del mono que está en proceso de fase 3 de la investigación. Entiendo. Entonces, en esa fase está. Y entonces, lo que se está utilizando es vacuna de la viruela humana, que hay países que tienen disponibilidades, y ahora mismo hay un acuerdo que estableció la Unión Europea con laboratorios que tienen ese proceso de investigación y esa disponibilidad de esos proyectos de vacuna para que le vendan algunas cantidades de esa vacuna con el objetivo de vacunar a las personas que están en contacto con personas, vaya la redundancia, que han desarrollado la enfermedad, Entiendo. principalmente el personal de salud. Eso lo están haciendo y ellos compraron alrededor de 110,000 unidades, porque hay poca, Sí. hay poca cantidad de eso. Así también lo hicieron en Estados Unidos, compraron también alguna para disponibilidad para vacunar, y esa es la forma como está tratando de manejarse la disponibilidad de esos proyectos de vacunas que estén en fase 3, Sí. porque no existe, porque se fue autorizada por la FDA como un proceso, como hizo como emergencia Con el COVID. con la COVID, en Ajá. términos de vacuna. Entonces, esa es la situación desde el punto de vista de las vacunas que hay hasta el día de hoy. Sí hay tratamiento paliativo Sí. con relación a esta enfermedad, que está relacionada al aumento de la temperatura, la fiebre, dolor muscular, a los dolores de cabeza, a los dolores de la garganta, a cualquier tipo de manifestaciones diarreicas, a las lesiones a nivel de la piel. Sí, para eso hay niveles de tratamiento y de manejo sintomático, Igual que con la COVID. igual que con la COVID, porque no es como la viruela humana que deja lesiones Sí. a nivel de la piel orgánico. Ajá, ajá. Esta, la símica, no deja. Ok, No solamente deja, y esa es una ventaja. es una manifestación de la, De piel que desaparece. que se desaparece. Entiendo. Es una de las diferencias vinculadas. Y asumo que las molestias tienen que ser ese pus, esas Correcto. heridas en el cuerpo que no te permiten caminar porque la tienen en la planta de los pies, Exactamente. etcétera. Esa es una de la diferencias vinculadas a la viruela humana. Y eso es un elemento de suma importancia. La otra diferencia es la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad, que la humana tiene una tasa alrededor de un 30%. Esta tiene, porque hay dos variantes vinculadas a la viruela Del mono. Sí, que es la que está relacionada en el África occidental y al África central. La que tiene la tasa de letalidad más alta es la que está relacionada con África central. La occidental tiene menos letalidad, que esa es la variante que está circulando por esta parte del mundo, por suerte. Sí, la otra sí está, pero no No en esta zona. No en esta No, zona. no en la zona que está, no es la que está Ok, circulando, no es la que ni está es la que está aquí. circulando, entiendo. La que está aquí es la que tiene menos letalidad. Ajá. ¿Y qué diferencia tiene en su manifestación que la hace tan letal a la otra, que la tasa de Bueno, mortalidad aumenta bueno, más? eso es como igual que la COVID, Ajá. que cada variante del tronco Entiendo. genera un mecanismo de letalidad, porque eso es parte del proceso de evolución natural Ajá. del virus para Sobrevivir al y tiempo. reproducirse, porque esa es la única lógica del virus. Sí. En la medida en que tú vas mutando, tú vas creando mecanismos de defensa para tú sobrevivir, pero también eso contra tu evolución, porque el organismo entonces también va generando mecanismos de defensa para eliminarte a ti. Exacto. Y también la ciencia va creando tecnología, va creando soluciones también para enfrentar al virus. Sobre todo cuando hay enfermedades de tipo virales que se eliminan por mecanismos de vacunación o por desarrollo natural de la inmunidad, Sí. que eso es una ventaja que hay. Hasta ahora, los proyectos de vacuna que hay a nivel mundial, hay muchas que si tu país tiene, como es una pandemia, tiene que desarrollarse un proceso de vacunación planetario, que tiene que sobrepasar el 90% a nivel mundial, porque en cualquier país del mundo donde hay un 10% de posibilidad de una densidad de población susceptible que no ha padecido la enfermedad, pues el virus en esa población puede replicar y producir una variante diferente o una subvariante. Y lo importante entonces es tú generar una vacunación, una cobertura de vacunación que no le permita al virus reproducirse, modificarse. Y eso es lo que ha pasado en países como nosotros y como otros países que ni siquiera llegan apenas a un 70% de su vacunación. Entonces el virus tiene todo el camino libre para reproducirse o recibir otra variante que reinfecte. Y es lo que ha estado pasando en República Dominicana y en países como nosotros, donde la cobertura de vacunación apenas tienen un 70, un 60, un 50, menos de un 80. Entonces ahí son los países donde más están aumentando los casos. Sí.
Pero ya siguiendo con vacunas, me imagino que muchos se estarán preguntando ahora qué tipo de vacuna sería, si es la tradicional o estamos hablando de la que se utilizó con el COVID, que ya es una tecnología más moderna, en caso de la que se está creando ahora para la varicela del mono. No, esa es una vacuna no con la misma tecnología que tenemos ahora, Ajá. sino con la experiencia de la varicela humana. Ajá. Esa es la que se está utilizando. Sí. Lo mismo que con relación a la vacuna de la COVID, Ajá. muchos países usaron su experiencia tecnológica para desarrollar vacunas, Ajá. principalmente China, Rusia y los cubanos, Sí. que usaron tecnología de vacuna que están relacionadas a su experiencia de elaboración de vacunas. Entiendo. Los norteamericanos y Europa usaron tecnología que es nueva, que es en base a Exacto. ARN mensajero, Ajá, que ajá. esa es la tecnología nueva que ellos Sí. que están utilizando. Entonces, eso es un elemento desde el punto de vista científico. Por eso hay experiencia, porque tú sabes que los rusos incluso generaron una vacuna con el ébola, Ajá. que es parte de la vacuna que están utilizando ahora, parte de la tecnología que están utilizando ahora para la COVID. Entiendo. Es una ventaja. Entonces, eso es con relación a eso. Con relación a la vacuna del virus del mono, ya tiene una tecnología que utiliza parecida a la humana. Ok. Entonces, tiene una experiencia vinculada a eso. Exacto. Vinculado a eso, pero recuérdate que es una vacuna también que tiene una capacidad de efecto secundario muy complicado, porque es muy letal, tiene enfermedades, complicaciones cardíacas, tiene complicaciones cerebral, Entiendo. muy evidente. Entonces, y como hubo un elemento de radicalización de esa enfermedad, ya la tecnología no ha podido avanzar en otro tipo de vacuna porque no hay con quién hacerla, ni para qué hacerla. Exacto. Entonces, en este caso de la viruela del mono, sí puede experimentarse con tecnología nueva porque empieza a resurgir esta enfermedad. Y así Entiendo. sí se puede experimentar con tecnología nueva que de seguro lo pueden estar planificando los países que tienen acceso a la tecnología nueva. Correcto. Y las personas que ya están vacunadas, por ejemplo, cuando uno es chiquito, lo vacunan de sarampión, varicela y todas estas enfermedades, quizás esa misma vacuna no les sirva para protegerlo de esta viruela. Bueno, aparentemente, según las informaciones que están hasta ahora, los que están vacunados con la varicela humana tienen un mecanismo de relativa protección con esta. Sí. Relativa protección porque se está desarrollando. Ajá. Y entonces, y en África es endémico. Ajá. Si, salvo que el egoísmo mundial no sea tan evidente, Sí. porque lo que pudieron haber hecho en África era que esos países desarrollados le facilitaran toda la vacuna a África para bloquear, eliminar eso. Exacto. Pero como no ha sucedido eso, está presente esa situación. Pero se dice que aparentemente la vacuna de la viruela humana ya está erradicada. Eso significa que probablemente los que entren en contacto ahora tengan la posibilidad que tengan la vacuna anterior y eso sirva como un mecanismo de amortiguamiento en el proceso de desencadenamiento de la enfermedad. Pero eso no está comprobado porque hay vacuna nueva. Sí. Y ya la inmunidad que genera la otra vacuna está vinculada a unos 20 o 40 años. Entiendo. Está vacunado. Y Sí. como hay mucha gente que no está vacunada de la viruela humana, Sí. porque como está todo inmunizado ya y si generó una erradicación, no hay el virus circulando, porque ese virus es muy contagioso. Con un Sí. solo que haya, eso rápidamente Sí. se disemina. Entonces, esa es una ventaja. Por eso todavía no se puede decir que si los que no están vacunados, los que fueron vacunados, si les sirve el amortiguamiento a la Sí, nueva, falta la evidencia científica porque falta la evidencia de la investigación, de la presencia de la enfermedad. Exactamente. Y tampoco me imagino que lo mismo pasa con personas que ya sí le han dado sarampión y varicela, que se supone que no les repite. Exacto. Si su cuerpo crearía esta inmunidad. Y eso sí puede estar protegido con relación a lo que se está expresando como enfermedad del mono, porque aunque sea nueva, pero como tronco al fin, que viene de una misma Ajá. forma, puede tener elementos de evasión, como pasa con la COVID. Sí. Que a la gente le da variantes diferentes, pero lo que le da no es complicado. Sí. O sea, es más benigno, es más leve. Y eso también puede estar sucediendo con relación a la otra enfermedad, porque incluso la lesión de la piel no son iguales. Sí. Este no deja rastro, aquella deja. Sí. No deja lesión cardíaca, aquella deja. No deja lesión cerebral, aquella deja. Sí. Entonces, o sea, que tienen comportamientos diferentes. Es un comportamiento más leve. Sí, este es más benigno. Sí. Pero no podemos tampoco, como Samuel Descuidarnos dijo, porque sea. No, hacer, sí, como vamos. la, hacer como la primera vez, que no, esto es una gripecita, y ahí Sí. vino tremendo problema. Tremendo problema. ¿Y cómo debemos manejar un paciente si tenemos en nuestra casa un paciente que ya
diagnosticado con la enfermedad, ¿qué se debe hacer los familiares y qué debe hacer el propio paciente para cuidar a los demás? Bueno, lo primero es que hasta ahora no deben de cuidarlo porque no tienen condiciones para cuidarlo, hay que llevarlo a un centro médico. Desde que usted sabe que una persona, y en este caso ya está en República Dominicana a la situación, y uno no sabe qué tipo de contacto, dónde lo hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo, esa persona que está en República Dominicana o quien ha entrado al territorio de países que han reportado casos, uno no sabe cómo se está comportando aquí. Sí. Lo que usted sí debe hacer, cualquier persona que usted vaya a un lugar determinado a compartir y usted empiece y tenga contacto en un lugar abierto y 10 días después, 7 días después, 15 días después, 20 días después, usted empieza a sentir malestar general, empieza a sentir fiebre, empieza a sentir dolor de cabeza, empieza a sentir dolor muscular, alguna diarrea, o una lesioncita que la ve en la frente, en la cara, o una lesioncita que ve en la mano, de color roja primero y después se va modificando a un color blanquecino, después le explota, usted ve que se traslada en el tórax o en el abdomen, ya usted sospeche y arranque para un centro de salud, porque es muy probable que esté relacionado a la viruela, aunque por ahí nadie sepa que hay viruela. Y tienen que informarlo de una vez, porque ya eso implica que usted está desarrollando la enfermedad y otra gente relacionada con usted puede estar totalmente también incubando la enfermedad. Sí. Y debe de protegerse con mascarilla. ¿Por qué con mascarilla? Porque aunque no se ha demostrado que tiene un contacto aéreo, pero sí, como produce lesión a nivel de la mucosa bucal, entonces usted debe protegerse con la mascarilla para cuando usted tose o algo, no pueda contaminar a la otra persona. Debe mantener un proceso de higienización de su mano de manera permanente, porque va a tocar lesiones y puede tocar a otra persona. Y entonces, producir una especie de bloqueo en la gente que tiene contacto en su área, informarlo de una vez al centro, ir al centro para que ellos adopten las medidas sanitarias y epidemiológicas, porque eso es inevitable. Sí. Otra pregunta, como me dice que sale una pequeña lesión, que puede ser en la carita, una bola, ¿cómo uno no confunde, pues suponiendo, una espinilla que a lo mejor no tiene que no se vea como una bolita, con esta lesión? O por ejemplo, a los niños que les salen muchos los típicos nacidos ciegos, que a veces les salen 2 o 3 por el propio liquidito. ¿Cómo lo diferencio de ese tipo de? Porque esas no se distribuyen, esas se ubican nada más. En una zona. En una zona. Y por tanto, hay a veces que algunos antibióticos, inmediatamente usted lo aplica, se elimina. Entiendo. Pero esta no, esta empieza por un lado y continúa hacia que se distribuye. Usted la deja distribuir, se distribuye en el cuerpo entero. Sí. Y entonces eso usted ve la diferencia automáticamente ahí. Entiendo. Es un mecanismo. Sí. Las espinillas no generan ese malestar general, ese proceso de fiebre. También, eso es localizado. Sí, entiendo. ¿Cuáles son los centros médicos a donde se debe dirigir la población si tiene algún familiar con se supone que estamos ya ante una información pública de carácter nacional y de salud pública. Por tanto, se puede acudir a cualquier centro de salud. No como están haciendo muchos centros ahora privados, que usted va a atenderse con la COVID y dicen, no, está cerrado, aquí no atendemos a pacientes con COVID. Exacto. Eso es una violación al derecho a la salud, porque aquí hay una pandemia. Exacto. Y hasta ahora la pandemia no se ha eliminado. No. Y ningún centro debe de negarse a darle una atención de emergencia a una persona que tiene una patología. Entonces, esa enfermedad debe atender a cualquier centro. Obviamente, como sabemos en el tipo de país que estamos nosotros, donde no se respetan las leyes, fundamentalmente al fuñido, usted va a un centro público primero, si es fuñido, porque si es gente de clase media alta no va al centro público, coge para su privado y llama a un médico para que lo vaya a ver a su casa. Sí. Pero la gente pobre recurrir a un centro, a un hospital público, para que lo atienda, si tiene seguro, porque si no tiene seguro, porque si tiene puede ir a cualquier centro que lo pueda atender. Pero debe recurrir a un centro de salud, cual que sea público, para que vea qué es lo que está sucediendo y alertar de una vez a las autoridades para que adopten los mecanismos epidemiológicos y sanitarios inmediatamente y a usted se le aplique el tratamiento que lleva. Sí, entiendo. Doctor, lamentablemente tenemos que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa lo quiero dejar con esta pregunta. ¿Qué información se tiene de cómo se está manejando al paciente con la infección dentro de la clínica? Porque me imagino
que muchos dirán, ok, me llevaron con el COVID, que uno lo dejaban y no se sabía qué pasaba con su familia adentro. Si se tiene información de cómo se está manejando con los pacientes que resulten positivos con esta enfermedad. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Continuamos con su programa Hablemos de Salud. Doctor, para repetir la pregunta, ¿cómo están tratando esos pacientes, si se tiene información, a nivel de los hospitales? Porque con el COVID, recordamos que uno entregaba al familiar y a veces no lo volvía a ver, pero ya esto, como se comporta mejor, ¿qué información se tiene de tratamientos y lo que se está haciendo con el paciente que se tiene actualmente? Bueno, con el primer caso, el manejo, no tenemos la información de lo que han hecho, porque era un caso desconocido desde el punto de vista del manejo real en la República Dominicana. Entiendo. Porque hace tiempo aquí no se maneja ni ese tipo de casos. Yo me imagino que esos primeros casos no se adoptaron los mecanismos preventivos epidemiológicos como debieron haberse adoptado. Entiendo. Porque hacer el primer caso, los contactos, la prevención del contacto directo, de la forma de identificación de esa patología, no se estaba tan precisa porque eran informaciones generales que se tenían, pero me imagino que algún elemento de prevención vinculado a los equipos de protección del personal de salud, tipo guante, tipo mascarilla, tipo mandril, tipo algún mecanismo de lavamanos, de prevención, debieron utilizar de distancia para manejar al paciente, porque es una enfermedad que se transmite por contacto directo, a través de contacto con la ropa, a través de las secreciones, aunque es una persona que se recibió no con un cuadro complicado, sino en proceso de evolución sin mayores complicaciones, los elementos de cuidado no tienen esa misma característica, pero me imagino que eso es una ventaja, porque ya se tienen las informaciones en general sobre lo que podría estar presentando y cómo se puede haber manejado. Es una información que lo tienen los que manejaron por suerte el caso. Ahí se elaboró un protocolo de manejar pacientes vinculados con sospecha de caso, con prueba de caso, que es así que se está valorando, más las experiencias internacionales y recorriéndose las experiencias anteriores cuando se había aquí sarampión, cuando cuando se manejaba la viruela, las experiencias que hay con todo eso, y con la COVID, que ha dejado una experiencia muy importante vinculado a la prevención, a la forma del contacto. Entonces eso es una ventaja que hay para manejar esta enfermedad. Como no se ha masificado y solo se ha identificado ese caso clínicamente, pues entonces todavía no se tiene esa profusión de información con relación al manejo práctico de eso. Pero sí ya hay un elemento de información, de advertencia, de cómo se maneja, que debe ser. Ya los médicos hay una información generalizada, diferente a la otra ya, con relación a esta pandemia, a esta enfermedad. Y la prevención es diferente. Hay que ver cuando tú tienes un contacto con ese tipo de personas, principalmente el personal de salud que lo está atendiendo allá, tiene que esperar sus 21 días mínimo para ver si puede presentar algún tipo de manifestaciones clínicas, alguno de ellos, y entonces te da una idea a ti si el mecanismo de prevención que ellos utilizaron para manejar a ese paciente fue tan efectivo
o no. Sí. Porque eso es una evidencia. Eso es Eso es cierto. una evidencia. Y ahí se va a tener esa experiencia y se va a ir transmitiendo a las otras personas en la medida en que se pueda ir atendiendo pacientes. ¿Cuánto tiempo dura la viruela activo? Activo, dura alrededor de 21 días, entre 7 y 14 días está el periodo de incubación. Ajá. Entre 7 y 21 días están las manifestaciones clínicas. Entonces, una vez cumplido ese tiempo, tú das alrededor de 6 días más para tú tener un elemento de seguridad si no hay complicaciones orgánicas de ese paciente y su evolución ha sido satisfactoria para darle de alta. Entiendo. Si hay elementos de complicación, entonces ya el periodo de ingreso de estancia hospitalaria, entonces es otro tiempo. Pero hasta ahora, así se comporta el paciente que pasa como una enfermedad sin complicaciones. ¿Y cuáles complicaciones sistémicas puede tener el paciente? Cardíaca, puede Cardíaca. producir enfermedades cardíacas Sí. o a nivel cerebral, Ok. puede producir esas lesiones, produce también complicaciones a nivel gástrica. Ajá. Sí, pero la más preocupante a nivel cardíaca y cerebral. Porque, o sea, ¿cómo Produce llega lesión a- al nivel cardíaco. Ok. Sí. Las bacterias El virus, perdón, sí, el virus sí. se transmite. Exacto. Produce, siempre y cuando también haya comorbilidad en la persona, porque si tú eres una persona hipertensa, que tiene o insuficiencia cardíaca, o tú tienes una malformación cardíaca, o un problema de tipo neurológico, cerebral, o eres obeso, o eres diabético, o tiene problemas inmunológicos, o tiene cáncer, su comportamiento también es diferente, Sí. desde el punto de vista del tiempo y cómo el virus actúa. Pero eso es hasta ahora las evidencias con relación a cómo se comporta esa enfermedad. ¿Y cómo se comporta esta enfermedad con los niños y con los envejecientes? Porque a veces cambian los cuadros, como en el COVID, que en niños eran como manifestaciones leves. ¿Con esta pasa lo mismo o es igual para Los todos? reportes hasta ahora de los pacientes que han estado padeciendo la enfermedad, en esta parte, no Ajá. en la parte de África, porque eso es endémico. Entiendo. Y ahí le da cualquier estadio de la vida, Ajá. con menor incidencia a nivel infantil, le da con mayor incidencia entre 18 años y entre los 50 años, hay más, pero da a cualquier tipo de edad de la vida de la persona. Eso es, incluso los 1000 y pico de casos que he reportado, el informe que ha dado la OMS, tiene una relación más frecuente entre 18 y 50 años de edad, por ahí Ok. lo va con más frecuencia en términos de cantidad. Ok. Y esto no tiene que ver porque realmente la vacunación se aplica más hace 20 años como a una generación, porque recuerdo para ya cuando yo era una niña no se utilizaba tanto el poner vacunas hasta ahora, que si hay un régimen de hasta tarjeta de vacunación que uno tiene que entregar para entrar a los niños al colegio. ¿Esto no es parte de lo que ayuda también a que en los niños se manifieste menos? Bueno, todo depende porque hay esquemas de vacunación de varios tipos de enfermedades Ajá. que siempre la tienen cubierta la gente de recursos, de posibilidades de recursos económicos. Sí, entiendo. El que nunca tienen todas las vacunas que debe demandar su periodo de vida Ujú. son los fuñidos, Sí. que es un problema y dependiendo de los países Ujú. y la cobertura que tengan esos países para aplicar ese tipo de vacunas para protegerlos con determinado tipo de enfermedades, o es limitada o es completa. Pero cuando hay países que deben de prevenir, por ejemplo, 16 enfermedades Ujú. y nada más prevén 5, Sí. entonces ese niño o esa niña tiene la posibilidad de desarrollar la enfermedad a la medida que va creciendo. Ahora, gente de la pequeña, del nivel de clase media y clase alta, que hay enfermedades que se prevén o se eliminan con mecanismos de vacunación. Si son 16, ellos le van a aplicar sus 16 vacunas Sí. a su descendiente y por tanto no van a tener problemas por esa vía. Entonces, Exacto. todo depende de la De lo que- cobertura sí, de lo de que- vacunación y que de la tiene adquisición que y tenga. de la adquisición. Entonces, Sí. eso va a ser importante porque va a generar un tipo de inmunidad, Ujú. de defensa a ese niño o esa niña en la medida que se va desarrollando y por tanto las enfermedades que se transmiten y que tienen incidencia vía vacunal van a ser menor su efecto en el que no tiene el esquema completo o el que tenga el esquema completo. Sí. Por eso es la importancia de que los países tengan un esquema de vacuna público, un sistema de salud público, porque se proteja al que menos tiene. Sí, claro. Porque el que siempre tiene recursos va a tener su forma, va a buscar su forma de protección. Exacto, ujú. Entonces, esa es una de las referencias para fines de ver, de proteger. Incluso es muy probable
que en muchos países donde tiene una cobertura excelente de vacunación, que va por encima del 90%, muchos países tienen el 100% de su población vacunable vacunados, su posibilidad de infección por enfermedades prevenidas por vacuna es muy baja, y muchas la han hasta eliminado. Pero las que no tienen eso, hasta un viento que le pasa se enferman, porque no tiene defensa orgánica. ¿Cuál es el peligro mayor que podríamos tener en el país en un descuido de la población con respecto a esta enfermedad? Porque hay una parte que es verdad, salud pública tiene que intervenir, el sistema médico tiene que intervenir, pero la población tiene que ser parte de eso. La trazabilidad de este virus no es tan amplia, no es tan rápida, no es tan completa como otro tipo de enfermedades que se transmite por contacto, y la forma de transmitirse también te le da una ventaja. Ese es un elemento importante. Número 2, el sistema de salud en nuestro país es débil, no es eficiente, no es completo, es limitado. Esa es una debilidad. Por la forma como estamos estructurados en el territorio de República Dominicana. Y otro factor que puede contribuir a que nosotros enfrentemos bien o mal o menos mal es el nivel de conciencia que tenga la gente sobre la importancia de cuidarse de esta enfermedad. Porque si tenemos un sistema de salud que no es universal, que no está en cada rinconcito de República Dominicana, sino que es muy limitado, es vertical, solo existe en algunas provincias con centros de salud, y solo cubre, del sistema de salud en este país debe estar cubriendo en términos reales en materia sanitaria alrededor de un 30 o un 40%. Después el otro % accede a la salud en función de su posibilidad, pero no porque la salud vaya hacia donde es. Y eso es una debilidad desde el punto de vista de la prevención de una enfermedad como esta que se transmite de persona a persona, de contacto directo, de nivel de conciencia. Y entonces en eso hay que trabajar con la persona, de entender que estamos ante la presencia de otro problema sanitario que puede convertirse en una expansión territorial y comunitaria, que es lo que hay que evitar, porque el problema no es que no entre. Cualquier tipo de enfermedad puede penetrar a un país, y aun cuando tenga hasta el mejor sistema de vigilancia, lo único que tú tienes que estar alerta. Y si entra, ya violaste la primera barrera, que es que no debió entrar. Pero si entra, tú tienes que tratar de identificarlo para bloquearlo, para que no se te expanda. Porque la peor política debe ser que tú permitas que se te expanda a nivel comunitario, porque ya tú no vas a tener control ahí. Y solo entonces ahí tú vas a demostrar real y efectivamente el nivel de eficacia, de eficiencia y efectividad que tiene tu sistema de salud y tu sistema de vigilancia para ser capaz de bloquearlo y que no se te expanda a partir de ahí para tú resolver el problema. Que no es lo que no tenemos en República Dominicana, porque no tenemos un sistema de salud basado en una estrategia de atención primaria de manera horizontal, comunitaria, sino vertical, y esa es nuestra desventaja. Por tanto, lo que hay que trabajar aquí es que este caso que tenemos aquí no se nos expanda a nivel comunitario, que no se nos expanda, que hagan como hacen los chinos. Que trancan inmediatamente. Trancan, y si es una enfermedad agresiva, te eliminan el problema en 2 meses, aunque 7 meses después aparezca otro foco, vuelve y te aplica la misma medida. Obviamente esto no es China. Porque los niveles de educación allí son demasiado altos, el nivel sanitario es diferente, la autoridad es diferente, la educación no se diga, y aquí es todo lo contrario, pero aún así hay que asumir la conciencia diferente a como estamos con la COVID, que para mucha gente aquí no estamos en COVID. No, o sea, ya se olvidó. No, para aquí gente no hay nada, que esto es una gripecita. Y aquí están presentándose 1000 casos y pico diarios, todo diario, con poca prueba, con una tasa de positividad por encima, hasta del 30, tiene 30%, 27 provincias están por encima de un 10%, apenas 2 o 3 provincias están entre un 1 y un 3%. Después todas están disparadas. ¿Qué significa eso? Que esto está diseminado en territorio nacional. Y le están diciendo a la gente que lo que hay un aumento de casos. Entonces, y eso es que hay 2 de las subvariantes que ya están en territorio dominicano identificadas por las autoridades, que no han hecho ya su ingreso triunfal para el punto de vista de ellos, porque apenas son casos aislados, que son la BA.2, la BA.4 y la 5, que nada más está identificada, no está diseminada. La que está circulando es la otra
la variante de la Omicron. Entonces, cuando esa circule, entonces, esa es otra oleada que va a desarrollar eso. Sí. Porque tenemos una cobertura vacunal muy débil en términos del esquema completo. Entonces, y eso es una debilidad, porque mientras estemos así en República Dominicana, aquí van a entrar variables, y se van a producir variables, y repitiéndose oleadas, y generándose oleadas, porque no estamos completos. Pero el asunto de la vacuna, ¿usted siente que es más responsabilidad de la salud, o sea, el sector salud, o más de la población? Porque hasta cierto punto es como una irresponsabilidad de uno no ir a vacunarse. Sí, pero es bilateral, porque nosotros estamos en una sociedad, y la sociedad no lo dirige la gente, la dirigen los gobiernos. Entiendo. Las instituciones, y son los que trazan políticas, Que son son los la que cabeza. deciden, y son cuando se adoptan posiciones usted tiene que asumirlas, porque la gente hacen lo que tú ves que hagan, y eso es a ti como tú estés en tu casa, tú te comportas como se comporta tu papá y tu mamá en tu casa, así es un país. Sí. Si el país, la autoridad informan en una pandemia y dicen que lo que están aumentando casos, la gente se va a comportar igual, ¿por qué va a hacer la gente? No se va a contraer. Sí. Entonces, nosotros tenemos que asumir un patrón totalmente diferente. Hay países que lo que presentan son 10 casos, y 12, y 13, y 40 casos, y 100 casos, que tienen 20 y 50 millones de gente, eso no hay problema. Ahora tienen una tasa de vacuna, de cobertura de vacuna del 100%. Entiendo. Y del 90 y pico por ciento, de manera que eso no es problema. Pero nosotros aquí, que no hemos llegado todavía al 70% ni siquiera de vacunar. Entonces, que el gobierno llama a la gente a vacunar, pero no lleva la vacuna al territorio, a la población. La gente no va a venir a buscar vacuna a los puestos de vacunación. Sí. Ya ese esquema está atrasado, esa estrategia está fracasada. Hay que buscar un esquema de estrategia que permita que si hay que llevar la vacuna a la casa, la gente llevársela. Sí. Antes se hacía eso con las universidades, yo recuerdo. cuando Sí, yo pero estudiaba. ahora hay una mentalidad muy individualista, hay una actitud de Entiendo. parte del gobierno tampoco que no tiene esa agresividad de comprender que hay que la gente tiene que ser vacunado, y en vez de decir que hay que vacunarse y meter los mismos puestos de vacuna que hay, no entiende que si con 10 puestos de vacuna no se ha cubierto el 70, vamos a poner 100. Sí. Si con 100 no se puede, vamos a poner 200. Vamos a hacer una política nacional que donde nosotros pongamos a vacunar a todo el mundo, guardia, maestro, policía, todo el mundo a vacunar, médicos, todo el mundo a vacunar, porque es una necesidad nacional y es un interés de carácter nacional. Y usted verá que vamos a cubrir el país vacunado entero. Entiendo. Porque mientras tanto, estamos dejando gente fértil, que cualquier variante que venga, o la que se genere aquí mismo, se va a producir también otra vez la enfermedad. Entonces, así nunca vamos a tener eliminado esta enfermedad en el país. Es probable que en otra parte del país, del mundo, la eliminen, pero si aquí no la tenemos, y tenemos un flujo permanente. Y en todos esos países de la periferia, lo que más hay necesidades. Sí. Y hay pocos países que tienen cobertura total. Poco. Pero nosotros tenemos la posibilidad, porque no es por déficit de vacunas. Las vacunas aquí se están pasando. Sí, se están pasando y se están dañando. Se están dañando. Exacto. Que en otro país generará es un lío. En otro Sí. país, por eso nada más los funcionarios renuncian. En otro país por eso renuncian. Es cierto. Aquí tú lo ves que, no, y no solo eso. Aquí hay unos apretados que se va a vencer la vacuna en este mes, y se han inventado una cuestión de que del FDA, que dice que la pueden prolongar por 3 meses más. ¿Ay, por qué no la ponen a la Estados Unidos, la FDA? De que le digan a los niños allá, no póngansela aquí ustedes. Sí. Ajá, para acá. Ajá. Oh, pero así que bien, porque ellos saben que esto no defiende a nadie. Sí. Porque en Estados Unidos no inventa nadie en Europa, Con ni un eso. país de eso que No, diga, no inventan con eso, no. está pasándose esa vacuna, le falta un mes, le falta 2 meses, que nadie se pone eso. Eso es cierto. La mandan para los paisitos como estos, que prácticamente nos hemos convertido en colonia de esa potencia. Sí. Porque no somos capaces de decirle, no señor, no podemos aceptar eso. Y eso no es posible. Entonces, eso es parte del problema de la confianza, de la credibilidad, de la autoridad, que en un país donde tú permites que se dañe 1 millón y pico de dosis de vacuna, porque no eres capaz de crear una infraestructura y una estrategia para que esa vacuna la gente sea aplicada, y entonces 3 millones y pico más de dosis que se están dañando, y recurren a un documento que le mandan a la FDA que lo prolongue 3 meses más, Sí. porque se puede utilizar. Eso se va a dañar otra vez, porque nadie va a usar eso. Desde que la gente sepa que eso está, No ya va a la querer gente ya por ahí, ponérsela. el cerebro empezó a trabajar. No va a querer ponérsela. Entonces, esa es parte de la debilidad que tiene el sistema de salud de nuestro país y las autoridades que dirigen lamentablemente el país. ¿Y no se está manejando, volviendo a la viruela del mono, algún tipo de campaña que se piense hacer para concientizar a la población?
Porque con el COVID teníamos la campaña de vacúnate, que por lo menos llegaba información. Con esta del mono no se está hablando de pasar información todavía. Nada. Y hay una parte muy importante que es educación para la salud, que es un programa de eso, de suma importancia. Pero el primer anuncio oficial no ha aparecido de eso. Okay. Se han estado haciendo algunas presentaciones vía hospitales, pero no se ha estado dando ese tipo de importancia epidemiológico-sanitaria para el manejo, la información, la creación de conciencia sobre los elementos de prevención sobre estas enfermedades. Y muy probable porque como no se tiene la idea de que era una enfermedad pandémica, que esto se va a convertir en una pandemia. Me imagino. Claro, porque ya esto está a nivel mundial y está casi hay características epidemiológicas y sanitarias que tú tienes todo en cuenta para tú definir una pandemia y ya esto está pasando más de 3 continentes en términos de presencia de este virus y la característica de aumento esto es en los últimos 5 días se ha aumentado más de un 50% el reporte de esta enfermedad, ya va por 8,000 y pico de casos y ya en Latinoamérica va por 1,300 casos, entonces esto va aumentando muy aceleradamente y eso es una situación de preocupación que tiene la OMS y la OPS para ver qué tipo de características se le da al desarrollo de esta enfermedad que todavía no la han, hasta ahora la han categorizado como un elemento de seguimiento, pero no como un problema de emergencia sanitaria, no lo han definido todavía como eso, ni como pandemia, ni nada de eso, y está en proceso del día a día a seguir. Pero no dudes tú ni te sorprenda que de aquí a un mes o menos de un mes esto sea categorizado como un elemento de pandemia, porque es la lógica del comportamiento. Entiendo. Para esta zona es una epidemia, porque nunca había existido. Entiendo. Y solo con un caso ya se convierte desde el punto de vista técnico en un brote, porque no existía. Tú no puedes compararlo, y tipo igual que la pandemia de la COVID. No lo podía comparar, pero a la forma en cómo se cae, caso nuevo, tú ya lo defines como pandemia en términos mundiales, pero epidemia en tu país, porque se presenta el primer caso. Así se está manifestando esta enfermedad. Entonces son elementos de preocupación que hay que generar una política de profusión de información, de educación para la prevención, porque no puede esperar que esto se disemine. Doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sus contactos para cualquier persona, me imagino que usted va a tener mucho trabajo si esto se expande. ¿Para dónde puedan comunicarse con usted? No, yo quisiera no estar ya en ningún programa hablando de... No, yo estoy en el mismo lugar, yo trabajo en el Robert Reed, yo dirijo el programa de control y visión de Robert Reed, no trabajo en ningún centro privado de medicina. Entiendo. Porque respeto eso, pero no asumo la medicina como negocio. Entiendo. Y después en los medios de comunicación estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram. Perfecto. Y los teléfonos míos son públicos. Perfecto. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a la población con respecto a esta pandemia? O sea, pandemia no, esta enfermedad nuestra. No, que ya es una enfermedad real, que la tenemos aquí en República Dominicana, que estén alerta todas las personas, que tengan un contacto con en algún tipo de actividades masivas, abiertas, y que ustedes puedan ir a esas actividades, puedan estar sintiendo de 7 a 21 días después algún tipo de síntomas, dolor de cabeza, malestar general, fiebre, dolor de garganta, erupción en la piel, acuda inmediatamente a un centro de salud para ver si lamentablemente el desarrollo de esta nueva enfermedad que tenemos en República Dominicana, que usted empieza a desarrollar. Perfecto. Muchas gracias por haber venido y la verdad que se le agradecemos porque ya desde que uno vio esa primera plana, viruela del mono llegó, el corazón se nos paró a todos. No, pero no hay que generar alarma, sino es preocupación. Cuidado, porque, cuidado. Exactamente. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide la doctora Jessica Álvarez. Thank you.